Mi compañero el Espíritu Santo. Capítulo 12. Los dones de poder. Hasta ahora hemos estudiado los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, y los dones vocales, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Veamos ahora los dones de poder. El don de fe. A otro fe por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. La fe es el tesoro sin el cual el hombre no puede vivir. Suponga que pierde la fe solo por un instante. Dudaría de la fidelidad de sus parientes. No podría conducir su automóvil ni usar otros medios de transporte, puesto que dudaría de ellos. Al desconfiar de los servicios esenciales para nuestra vida civilizada, como los bancos o las oficinas de correos, toda su vida quedaría paralizada por completo. Así como la persona nace con ojos, oídos, nariz y boca, también nace con fe. Alguna persona desarrolla esta fe con mayor rapidez que las demás. Con gran convicción en la vida, la mantienen creciendo sin cesar, mientras que otros se vuelven cada vez más encogidos y negativos. Pensemos ahora en la fe y las creencias del cristiano. Hoy día oímos con frecuencia en boca de cristianos expresiones como estas: he perdido la fe, tengo poca fe. ¿Existe realmente alguien que no tenga fe alguna? Romanos 12:3 dice que debemos pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo revela con claridad que Dios le ha impartido una medida de fe a cada ser humano. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué la gente no admite haberla recibido? Dios nunca miente. Por consiguiente, aunque haya diferencias de grado en la fe, ninguno de quienes hemos aceptado a Jesucristo como Salvador está totalmente desposeído de fe. Por tanto, en obediencia a la palabra de Dios, deberíamos decir: tengo fe, tal como está escrito en la Biblia, tengo fe suficiente para ser salvado, para recibir sanidad y para que Dios me responda. Además de esto, la fe en el Señor que hemos recibido de Dios crece cuando oímos su palabra. En Romanos 10:17 leemos: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra, meditamos en ella y la asimilamos. Recibimos fe, y esa fe crece. Algunos creyentes dirán: es que mi fe me parece tan débil. Aunque Dios nunca ha alabado la fe débil de nadie, nunca ha dicho tampoco que una fe débil no sirve para nada. Jesús dijo en Mateo 17:20: porque en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Estas palabras nos enseñan que no es importante que nuestra fe sea fuerte o débil, grande o pequeña. Lo que es importante es saber si está viva o muerta. Una fe tan pequeña como un grano de mostaza, capaz de vivir, obrar y creer en los milagros de Dios, producirá un gigantesco poder superior a todo lo que pueda imaginar el ser humano. Hasta este momento hemos hablado de la fe en general, de la fe que Dios nos da según nuestra medida y de la fe producida por la palabra. Ahora bien, ¿cómo es el don de fe manifestado por el Espíritu Santo? El don de fe dado por el Espíritu Santo tiene unas características muy distintas a todos los otros tipos de fe mencionados anteriormente. La fe dada como don es en sí misma una obra directa e inmediata del Espíritu, y esto significa que Él
ha depositado fe divina en el corazón del creyente. Esta fe fuerte y ferviente, superior a toda imaginación humana, se produce a fin de que Dios pueda realizar grandes milagros. El creyente no la posee de manera permanente, sino que se manifiesta a través de él cuando surge una necesidad, según el momento y el lugar dispuestos por el Espíritu Santo. Personalmente, he experimentado esta fe especial muchas veces. En un momento de necesidad, el Espíritu Santo derrama en mi corazón el don de fe para realizar la gloriosa obra de Dios. Cada vez que experimento este don de fe que me es impartido con pasión sobrenatural y la mente centrada en Dios, creo firmemente que Él tiene el control de todo. Y la consecuencia es que se presenta la respuesta a la necesidad. El don de sanidades. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 9. La fe cristiana y las sanidades son inseparables. De hecho, las sanidades son una de las partes centrales del Evangelio de la gracia redentora del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios que sana. Éxodo lo presenta haciendo un pacto con los hijos de Israel. Si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. Éxodo 15, 26. David, el rey escogido por Dios para dirigir a su pueblo, lo alababa diciendo: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. Ciertamente el ministerio público de Jesús se distinguió por las sanidades. Cerca de las 2/3 partes de ese ministerio la llenaron las obras de sanidad. Isaías, quien profetizó alrededor del año 700 a.C., describió la redención que realizaría Jesús. En Isaías 53 explicó en detalle la obra redentora de Jesucristo e insistió en que las enfermedades y dolencias quedarían incluidas en esa obra redentora. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 4. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 5. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Versículo 10. Las verdades incluidas en estas profecías fueron comprobadas todas mediante los testimonios de los discípulos de Jesús. Mateo, después de relatar las maravillosas obras de sanidad realizadas por Jesús, reconoce que esto era de hecho el cumplimiento de Isaías 53, 4. Y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16, 17. Pedro, al hablar de la redención realizada por Jesús, no dejó de incluir el hecho de que la sanidad que recibimos de Él forma parte de esa redención de la humanidad por la que Él sufrió, por cuya herida fueron sanados. Primera de Pedro 2:24. Finalmente, el último y mayor mandato de Jesús, dado inmediatamente antes de ascender al cielo, habla de echar fuera demonios y de sanar. Marcos 16, 15, 18. Aquí dice claramente que la sanidad es inseparable de la predicación del Evangelio. El don de hacer milagros. A otro, el hacer milagros. 1 Corintios 12, 10. La palabra milagros se refiere a sucesos notables o sorprendentes
que tienen lugar por intervención directa de Dios, sin que sigan las leyes de la naturaleza generalmente conocidas. Un milagro es una suspensión temporal de las leyes corrientes en la naturaleza por la intervención de un poder sobrenatural y divino. La Biblia contiene un gran número de relatos relacionados con milagros. En casi todos los libros del Antiguo Testamento se habla de algún milagro. Examinemos alguno de estos relatos. El ejemplo más famoso es el milagro que Dios realizó en la vida de Abraham y Sara. Cuando Abraham tenía ya cerca de 100 años y Sara había pasado hacía mucho tiempo la edad en que habría podido concebir, Dios les dio milagrosamente un hijo, Isaac, quien se convirtió en el antepasado de la nación judía. Este milagro fue tan maravilloso que el Nuevo Testamento lo describe de esta forma. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4, 18, 22. Esta fe que obra milagros no le fue dada solamente a Abraham, sino también a Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Hebreos 11, 11, 12. Que suceda algo así no tiene nada de corriente. Este es el milagro que, gracias a una intervención especial de Dios, produjo una concepción de todo punto imposible, según las leyes de la naturaleza. Otro milagro tuvo lugar cuando Moisés y los hijos de Israel llegaron a orillas del Mar Rojo. Estaban bloqueados por el mar al frente y un gran ejército de soldados egipcios a la espalda. Cuando Moisés oró, Dios le respondió. Con la vara en su mano derecha, Moisés le ordenó al agua del Mar Rojo que se dividiera. Y los hijos de Israel caminaron por su lecho como si fuera terreno seco. Algunos antagonistas sostienen que esto no tuvo nada de milagroso. Afirman que cuando Moisés llegó al Mar Rojo, la marea se retiró, así que él, por suerte, lo pudo atravesar. Sin embargo, estas personas se olvidan del hecho de que los egipcios que perseguían a Israel se ahogaron todos en el agua. Si había estado lo suficientemente baja para que los hijos de Israel entraran y pasaran a la otra orilla, ¿por qué murió todo el ejército egipcio con sus caballos? Según las leyes de la naturaleza, el mar no se podía dividir para que la gente pasara sobre suelo seco. Un fenómeno de este tipo solo puede tener lugar cuando el poder de Dios se manifiesta a sí mismo sobre las leyes de la naturaleza. Esto es un milagro. Otras manifestaciones maravillosas del don de obrar milagros tuvieron lugar en la vida de Josué. En cierta ocasión, dirigía a los hijos de Israel en una feroz batalla contra los amorreos. Para poder ganar, los israelitas necesitaban tiempo, pero el sol comenzó a ponerse. De pronto, Josué levantó la voz, miró al sol y gritó: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Josué 10:12. El don de obrar milagros actuó en aquel mismo instante por medio de Josué. Desde el punto de vista humano, era un grito ridículo. Sin embargo, la Biblia relata los resultados. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué 10:13. Una vez más, Dios había suspendido de manera temporal la actuación de las leyes naturales para manifestar su providencia divina. El Nuevo Testamento recoge también numerosos casos en que se manifestó el don de obrar milagros. Las sanidades que recibimos cuando acudimos al Señor caen dentro de dos categorías posibles. Algunas nos vienen por el don de sanidades y otras por el don de obrar milagros. Cuando el que funciona es el don de obrar milagros, la enfermedad desaparece en un instante y la persona comienza enseguida a recuperar la salud. Cuando obra el don de sanidad, la causa de la enfermedad va desapareciendo lentamente y el efecto del tratamiento comienza a obrar hasta que la persona se recupera. Conclusión. Cuando comienza a tomar el control de la situación la gran obra del Espíritu Santo, es frecuente que las iglesias tradicionales persigan a esa obra. Con todo, los cristianos deben mantenerse firmes contra las doctrinas falsas y las herejías que se levanten contra la obra del Espíritu Santo o traten de limitarla. Para que el Espíritu Santo se sienta en libertad de manifestarse más, es necesario que nosotros mantengamos una fe fuerte y saludable, basada en la palabra de Dios. A su vez, para que nuestra fe sea así, es indispensable que tengamos una comprensión básica de la doctrina relacionada con el Espíritu Santo. Por esta razón se escribió este libro, para iluminar, enseñar y dar ánimos a los creyentes, mientras preparan su corazón en oración para el mover más grande del Espíritu Santo que aún está por venir.